Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro esta semana es El poder de los hábitos, The Power of Habits, de Charles Duhigg. Este libro trata sobre los hábitos, cómo están estructurados y cómo se explican a nivel de los individuos concretos, los negocios, las instituciones y los movimientos sociales. el autor de este libro, Charles Duhigg, que tiene un apellido difícil de pronunciar, creo. Bueno, para darle contexto, Charles Duhigg es un escritor del New York Times que no solo hizo este libro, también hizo otro libro sobre... Productividad en general. Sí, es de esas personas que, como entrevistan a todo el mundo, ven muchas cosas, después escriban respecto de lo que ven. Habla un poco de su experiencia viendo laboratorios que estudian todo lo que es la productividad a partir de los hábitos. Y cómo las personas empezaron a cambiar su vida a partir de los hábitos. Y con todo eso sacó el libro el año 2012. El libro comienza introduciéndonos a los hábitos, explicándonos su estructura fundamental. Para todos aquellos que nos escuchan, según este autor, un hábito se compone de tres grandes piezas. Una señal, una rutina y una recompensa. Una señal es cualquier cosa que da un puntapié inicial a tu cerebro para que entre en el modo hábito. La rutina puede ser de cualquier especie, puede ser física, emocional, mental. Y la recompensa es aquello que tu cerebro decide darte una vez que tú hiciste el hábito. Por ejemplo, si tú ves una señal, un tarro de galletas, el hábito va a ser a abrirlo y comer la galleta, y la recompensa que le va a dar tu cerebro a eso es la satisfacción o el gusto por el azúcar. Entonces ese es el gran funcionamiento de los hábitos según este autor. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la gente que fuma solo en las fiestas. Ahí la señal sería estar en ese ambiente social, puede que estés tomando, puede que no, pero en ese ambiente se crea la rutina de acá es donde fumo. Sí. Yo lo he visto varias veces con la gente que fuma mientras toma café. Claro. Lo he visto varias veces porque es curioso. La persona se sienta y a medida que llega el café dice, voy a sacar la cajetilla de cigarros. Pero no ves a esa misma persona muchas veces en un ambiente aislado, sin café, sin el cigarro. O viceversa. Cuando fuman tienen ganas de tomar un café. O la gente que también reacciona ante el estrés fumando. También. Que eso pasa mucho en la universidad. En la vida en general. Pero por alguna razón se hacen adictos en la universidad. Que supongo que es como la edad donde pueden acceder libremente a la compra de los cigarros. De ir por ahí. Sí. Una regla de oro, eso sí, que plantea el autor es que los hábitos o los vicios no pueden ser en sí eliminados de cero, sino más bien deben ser cambiados. Si tú tienes una señal, una rutina y una recompensa de un vicio, lo que te conviene hacer es trabajar para que esa recompensa que tú recibes neuronalmente se dé de una manera distinta. Que tú llegues a esa misma recompensa de satisfacción, por ejemplo, sin haber incurrido en la rutina negativa. Y es un punto importante acá, que nuestro cerebro sabe lo que le gusta, pero no sabe lo que es bueno. Entonces nosotros podemos sin querer desarrollar hábitos negativos o incluso, por ejemplo, ahora el consenso está que la razón por la cual nos gusta tanto la comida frita o el azúcar es porque esa es comida que es, comillas, nutritiva para el cerebro. El cerebro consume, creo que el 40% de la energía, es un número bien número grande. Alto, sí. Sí, y lo que necesita es glucosa. El tema es, como está con esta obsesión de energía, hace que nos guste comer comida altamente calórica, pero que el cuerpo en realidad no puede digerir toda. Y por eso es que la gente engorda o se nos crean desórdenes alimenticios. Es bastante interesante como el autor y en general el sustento teórico
se traduce en un sustento físico a nivel neuronal. El autor no entra en tanto detalle respecto de cómo funcionan las distintas partes del cerebro, pero sí explica que existe un cierto ganglio a nivel de cerebro donde se toman este tipo de decisiones, y es muy interesante, como tú decías, que el cerebro lo que hace es intentar ahorrar la mayor cantidad de energía y hacer como pequeños bloques de manera de que las rutinas sean automáticas y no tenga que gastar energía en tomar una decisión. Y a mí me sorprendió que acá hablan de lo que se llama chunking, que es eso, hacer los bloques. Y yo lo había visto antes para cosas como de memorización, de aprender, de estudiar cosas de esa naturaleza. Pero así que me sorprendió ver que, no, espera, el cerebro hace eso todo el rato porque el cerebro en sí es flojo. Quiere automatizar la mayor cantidad de cosas posibles, quiere no pensar. Y creo que lo compartí antes en este podcast, pero lo voy a poner de nuevo, que hay un video muy bueno en YouTube de Stream de Veritasium, que lo que hacía es que iba a hacer preguntas muy simples en la calle, como ¿cuánto se demora la Tierra en girar alrededor del Sol? ¿Ya? O cosas de matemática simple como si un bat cuesta $1 y la pelota cuesta el 10% del bat y suman $1.10, ¿cuánto cuesta la pelota? Cosas de ese estilo, y la gente siempre se equivocaba, y él lo que quería mostrar era, mira, esta gente no es tonta, yo no estoy haciendo este video porque es divertido ver a la gente equivocarse en cosas fáciles, es que ellos no están pensando. Y ahí entra a explicar todo esto del cerebro, de cómo es que el cerebro trata de automatizarse y en realidad hay que hacer el trabajo de hacerlo trabajar. De hecho, yo creo que, saliéndome un poco de la lectura, que si uno es inteligente, uno puede aprovechar que tu cerebro funciona de esa manera, instalando hábitos que tengan consciente el hecho de que tu cerebro va a intentar no pensar. Claro. Por lo tanto, siempre intenta crear hábitos que te hagan crecer, que te hagan más inteligente o que te hagan demorarte al momento de responder antes de que se transformen en hábitos totalmente automatizados que nunca tuvieron una reflexión detrás. Okay. A mí me pasaba mucho durante el periodo universitario que muchas de las examinaciones o las pruebas en derecho son de carácter oral. Y uno de los grandes vicios de los estudiantes más novatos es escuchar la pregunta que hace el profesor y responder de manera instantánea. Nunca se toman un segundo para estructurar la respuesta. Y yo ahora como profesor lo veo. Los alumnos muchas veces saben la respuesta, pero se agolpan tan rápidamente por dártela que no piensan la forma en que lo van a decir y terminan equivocándose. Por lo tanto, yo instauré una regla para mí mismo, que era la regla de los 3 segundos. Yo escuchaba la pregunta y a propósito contaba en mi cabeza 1, 2, 3 y después respondía. ¿Por qué? Para lograr ordenar lo que mi cerebro quería decir, de manera de que el profesor lo escuchara y dijera, esta persona sabe. Cosa que también les he dicho a mis alumnos, por favor, deténgase, piense y luego responda. ¿Cómo contabas y planeabas tu respuesta al mismo tiempo? Se llama multitasking, Pedro. Me parece. Bueno, uno en realidad no es necesario que cuente, después va a ser como tal decía este libro, un hábito. Simplemente vas a tomar la pausa. A mí me pasaba que tenía el hábito de tomar mi tablet apenas despertaba o antes de dormir, y pasaba que como es tan fácil meterse a internet, tuve que ponerlo lejos, físicamente lejos, y también como a mí me gustaba quedarme dormido mientras escuchaba un podcast, lo que tuve que hacer es tomar un parlante inalámbrico. Entonces el tablet está reproduciendo el podcast y yo tengo el parlante al lado de la oreja. ¿Y lo sigues haciendo? Sí. Mira. Yo estaba acostumbrado a quedarme dormido escuchando un podcast y de hecho me quedo dormido muy rápido gracias a eso. Entonces, no quería cambiar la parte de que me quedo dormido fácilmente, quiero cambiar la parte donde rompo eso, donde dejo de escuchar el podcast y me pongo a ver manga o cualquier cosa. Página, sí.
Un amigo ahora se va a reír de que dije Nine Gag. Ok. Sí, que puedes borrarlo, no hay problema. No. El punto es que para mantener la parte positiva del hábito y sacar la negativa, hice ese juego, donde alejé la tentación, pero me quedé con el beneficio. Yo tengo un ejemplo muy similar al tuyo. Yo tenía la tentación en las mañanas de tener el teléfono al lado mío y cuando sonaba la alarma apretar el botón de snooze Claro. más adelante. Y por lo tanto, lo que muchas veces me pasaba es que al apretarlo casi de manera automática y no pensada, se me pasaba la hora. Ujú. Entonces, la técnica que hice fue poner el celular lejos de la cama. De manera de que la reacción inmediata es tener que levantarme a apagarlo lejos. Y el siguiente hábito que instauré, seguido de eso, fue dirigirme al baño a lavarme la cara o algo por el estilo. Con eso, nunca jamás me volví a quedar dormido. Que es muy importante, y lo especifica mucho acá, de lograr detectar no solo las señales, sino el hábito y las recompensas reales. Porque si no captas eso, puedes tratar de modificar alguno de estos y no obtener el resultado deseado. Y de hecho, mucha ansiedad viene de tratar de cambiar un hábito que sabes que es malo, pero que no puedes cambiar. De hecho, al final de este podcast lo vamos a trabajar en más detalle, pero el autor propone una estrategia de cambio de hábitos que es bastante positiva. Ujú. Pero avanzando un poquitito más, estas como ansiedades o tentaciones que tú decías son utilizadas por las empresas. Las empresas de manera intencional ponen, por ejemplo, aromas, olores, de manera de que una persona se acerca a un determinado lugar y su cerebro de manera involuntaria dice, oh, comida, y le da hambre. Claro, es como... Porque en un restaurante, si quisiera, podría no tener olor. No, para Es cosa nada. de usar los extractores bien. Sí, Pero es parte del encanto sentir ese aroma. sí. Bueno, y los restaurantes de comida rápida lo hacen de manera demasiado notable o fácil de ver. Uno Sí. está a 7 kilómetros de un McDonald's y Y sabe que hay un huele. McDonald's. Sí. Bueno, hace poco, la última semana he estado viendo mucho el tema de en la industria de los videojuegos. Este ha sido el año del loot box, que es la caja de azar, digamos. ¿Ya? Donde que esto es un modelo que usaban los juegos gratis en celulares, ahora lo está haciendo todo el mundo. Tú puedes comprar el último juego de Star Wars y dentro de eso tienes la posibilidad de seguir pagando comprando estas cajas de azar que traen objetos del juego que te ayudan a progresar. De manera azarosa. Total, es lo más maligno que he visto en el último tiempo. Es, Pavlov hecho no, realidad. es que es el tema. Si tú eres un juego gratis, se entiende que necesitas una forma de hacer tu dinero. Tienes que sobrevivir. Cuando eres un proyecto que vale millones de dólares, que tienes la propiedad intelectual más valiosa del mundo, que es Star Wars, y haces esto, y no solo eso, contratas psicólogos profesionales para ver la mejor forma de manipular a tus clientes, para encontrar a las personas que están dispuestas a pagar $10,000 en cosas de juego, que de hecho hay casos de eso, que les dicen ballenas. Las ballenas, que son los clientes que pagan mucho, estamos hablando de miles de dólares, después están los delfines y después está el resto. Y es completa y total manipulación psicológica. Con esa pequeña disquisición de enojo profundo contra la industria. Yo quería comprar el Battlefront, ahora no. Bueno, ya sabemos que Pedro es un gamer muy fuerte. Igual, es interesante porque debido a que, como tú bien dices, las empresas se empiezan a dar cuenta de estas cosas, empiezan a manipular a las personas. Y si uno tiene conciencia de que lo están manipulando, es mucho más fácil detener esa manipulación. Sí, porque en este caso, yo sé que si entro al ambiente de este juego, voy a estar exponiéndome a esta manipulación. Entonces, mi única decisión real es entrar o no entrar. Porque no puedo exponerme al ambiente. Porque el ambiente en sí va a tener las señales. Entonces, no puedo evitar el hábito y la recompensa. Eso están bien diseñado. Pero puedo evitar la señal al no estar en ese ambiente. Ya. Que es un poco
mi consejo en general, cuando se vean con hábitos negativos, eviten las señales si es que es una posibilidad. Es como cuando dicen, evita los malos amigos. O muchas veces, algo mucho más sencillo. Si es que eres una persona que está comiendo mucho, por ejemplo, pon la comida en un lugar que no se vea. De manera de que si llegas a un determinado lugar, no estás expuesto a la tentación psicológica. Ujú. También, otra cosa que podemos discutir un poco aquí es, lo primero para cambiar cualquier hábito es la creencia de que podemos cambiarlo. No sé si te ha pasado, pero yo he visto muchas personas que tú les preguntas, ¿dejarías de fumar? Y te dicen, no puedo. Ujú. Y parten por el no puedo. Y esa negatividad hace que sea completamente imposible. Sí. Porque ni siquiera es un tema de realismo, es un tema de anclar expectativas. Y ni siquiera es no darse la posibilidad de que el cambio ocurra. Muchas veces las personas que dicen que son de una determinada forma terminan siéndolo. Sí, porque también verbalmente lo están reafirmando y se lo están reafirmando. Creo que era Buda, no me acuerdo. Creo que estoy fallando en la persona de la cita, pero la cita es aquellas personas que creen que están correctas y aquellas que... Perdón, aquellas personas que creen que pueden y aquellas personas que creen que no pueden, ambas usualmente están en lo correcto. También la he escuchado de otras formas, pero sí, es lo mismo. No sé si es el autor, porque la he visto parafraseada de formas distintas, pero Hay que revisar en Wikiquotes. hoy en día todo está en Wikipedia. O una wiki algo. En Wiki algo. Sí. Pero es cierto, a veces puede sonar un poco soñador decir de que si puedes lo vas a lograr. Porque es cierto, no es una garantía de que si dices que puedes cambiar un hábito, vas a cambiar el hábito. Pero definitivamente es una garantía de que no vas a poder decir que no puedes. Si tu predisposición es a no poder, vas a ser una profecía autocumplida. Exacto. Acá el autor empieza a plantear, ya alojándose de lo que es el individuo y hablando de la organización, de cómo las organizaciones también tienen hábitos y también tienen hábitos que son fundamentales, que son la base sobre lo que todo se construye. Y él las determina como las keystones. Las organizaciones llegan a ser exitosas porque tienen hábitos exitosos. Si entendemos una empresa como algo etéreo, algo, una entelequia, termina siendo algo que realmente no existe. En cambio, si nosotros vemos las empresas como un conjunto de seres humanos, es muy fácil entender por qué ciertos conjuntos de seres humanos son exitosos y otros no. Si vemos que ese conjunto preciso tiene una forma de ver el mundo y de reaccionar de manera positiva o buena. Si nosotros tenemos una cultura organizacional donde el reflejo, el hábito, es ayudar al otro trabajador, al otro empleado, es servir al cliente, es siempre estar dispuesto a responder a las dudas, vamos a tener una mucho mejor empresa en general que una que tiene hábitos que no han sido formados. Y bueno, acá las empresas son muy buenas para estudiar, porque por ejemplo son más dinámicas y está lleno. Uh-huh. Pero de verdad encuentro que se puede aplicar a cualquier tipo de conjunto de seres humanos. Sí. Y me acuerdo mucho de este libro que se llama Creativity Inc., que es como el libro de Pixar. Y ahí tenían ellos varios hábitos positivos, como, mira, nosotros no vamos a referirnos a tu trabajo, vamos a hablar de el trabajo. Porque hablaban de la importancia de hacer la distinción verbal de la persona y el trabajo, de manera que la crítica siempre pueda ser constructiva. De tomar a la persona, ponerla de tu lado y observar el trabajo como la herramienta que nos va a llevar a tener una película al final del día. Me recuerda mucho, como tú dijiste, me recuerda mucho al libro que leímos hace unos 4 o 5 episodios de Starbucks, que una de las cosas que decían era que ellos acostumbraban decirle a sus empleados socios o partners. Y como, igual que tú, el verbo crea realidades. Exacto. Y bueno, acá también hablan de Starbucks. ¿Era en esta parte? No, un poquito más adelante en otro capítulo. Sí. Pero el punto es importante tener hábitos positivos organizacionales porque, de nuevo, tú puedes tener hábitos negativos organizacionales.
muchas empresas que han quebrado es porque cultivaron un ambiente donde el hábito era o mantener el status quo, cosa que no se pueden adaptar, o crear un status quo donde inevitablemente te lleva a la quiebra a lo Elrond. Que el ambiente en sí era perverso. Yo lo veo harto en las instituciones públicas. Muchas veces uno se enfrenta a un servicio público donde todos los empleados están acostumbrados a que si es que puedo pasarle el problema a alguien más, lo haré. Ah, sí. Y es como regla general. Y empiezan la típica. Te empiezan a tirar de un funcionario al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y nadie quiere tomar la responsabilidad de yo voy a solucionar el tema. Ya que te estás quejando del servicio público, voy a aprovechar de quejarme. Replay todavía no me pasa mi computador. Yo compré un computador la semana pasada y todavía no llega. ¿Y cómo se relaciona eso con los hábitos? Nadie me contesta. Es un hábito no contestarle a Pedro. No, pero fuera de broma, ellos están fallando rotundamente en no solo que en suministro, sino en servicio al cliente. Mi experiencia como cliente ha sido un desastre. No hay no sé si no hay una cultura, pero no hay un sistema que soporte atender al cliente de manera que el cliente esté contento como lo hace Amazon. Los sistemas y los hábitos van muy de la mano. Sí. En el fondo, los sistemas que se crean de manera intencional son un conjunto de hábitos. Es una especie de algoritmo. Exacto. Porque, como decíamos, las organizaciones son personas. No es que el sistema nos obliga a hacer esto. No. El sistema existe, pero tú como individuo responsable estás más que obedeciendo al sistema, estás siendo reaccionando. La rutina. Sí. Señal, rutina, recompensa. Sí, porque no es como que el edificio te va a apuñalar si es que no obedeces las reglas del sistema. El sistema se creó porque tú lo estás obedeciendo una y otra vez, a pesar de que puede estar contra tus intereses. Esto es otro libro que me gusta mucho. Cuando el negocio está caliente, no puedes hacer ningún mal. Cuando el negocio está frío, no puedes hacer ningún bien. ¿Y qué se refiere? Que cuando las cosas están funcionando, no importa lo malo que lo hagas, como todo está funcionando, por un tiempo va a seguir funcionando. Pero inevitablemente las burbujas se revientan y cuando el negocio se enfrió, no importa lo que hagas, no lo puedes salvar. No. Y por eso es lo importante de revisar los hábitos organizacionales, porque pueden ser muy difíciles de transformar. De hecho, dentro de los hábitos organizacionales, el autor se detiene mucho en lo que él llama la autodisciplina, en la fuerza de voluntad. Cómo las organizaciones deberían siempre cultivar en sus empleados o sus socios o quienes sean la fuerza de voluntad de crear hábitos o cambiarlos. Tener la autodisciplina suficiente como para ser visual en torno al momento donde algo funciona de manera automática y tú tienes que ponerle un poquitito de conciencia. Y es una de las razones por la cual Starbucks tiene la flexibilidad de vamos a hacer el café a tu medida. Porque ahí se dan cuenta que la rutina tiene que ser que el cliente salga contento de la tienda porque así va a volver. Sí, y no la rutina ser el café se hace de esta determinada forma. Exacto. Porque hay cosas donde puedes tener una línea de ensamblaje, pero aún así, si tienes una línea de ensamblaje, tiene valor poder personalizarlo un poco. En un momento te servía decir que usted puede comprar el auto de cualquier color siempre que sea negro, pero eso fue hace 60, 70 años. ¿De qué año es Ford? Ford es mucho más, de los 20. Sí, porque es antes, como casi 100 años. Sí, porque es antes de la Segunda Guerra Mundial, sí. Wow. Estás viejo, ¿verdad? Viví Ford. No es cierto. Hay una frase que me encanta, que es que la grandeza está hecha de pequeñas cosas hechas bien día tras día. Y yo creo que he encontrado el mayor placer en todas las instituciones a las cuales visito, donde el pequeño gesto, que es casi automático del funcionario,
en algún minuto alguien lo pensó. Sí. Alguien se dio el trabajo de pensar el detalle de cómo iba a ser la silla de espera, que iba a estar mirando a la persona cuando estuviera sentada, si había la oportunidad de, por ejemplo, tomar un dulcecito, lo que sea. Pero el pequeño detalle hecho bien suma. Sí. Y suma muy bien. Suma mucho. Otra parte importante acá, que me gustó mucho cómo lo aterrizaba, que era el poder como la fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad tiene una mala reputación gracias a los libros de autoayuda, que te dice, mira, solo es creer, es tener fuerza de voluntad, es resistir, es como... No. La fuerza de voluntad es menos mágica que eso. Porque si esa es tu única definición de fuerza de voluntad, no puedes confiar en tu fuerza de voluntad. Porque con esa definición funciona de manera mágica. Y la realidad no es mágica. Disculpen, pero la realidad no es mágica. No es mágica en el sentido de que tienes que cultivar la autodisciplina y la fuerza de voluntad. Uh-huh. Y eso también me llamó la atención, que el autor explica que la fuerza de voluntad no es algo con lo cual tú vayas a nacer, sino es más bien algo que se va cultivando a medida que tú creces. Por lo tanto, no hay ningún problema con que si tus padres fueron alcohólicos o tuvieron algún vicio muy fuerte y no tenían fuerza de voluntad suficiente para cambiar ese vicio, eso no quiere decir que tú como hijo vas a tener que repetir el pecado de tus padres. Porque si entiendes cómo funciona todo tu sistema de señales, rutinas y recompensas, puedes empezar a modificarlo. Y hay cosas que efectivamente entrenan la fuerza de voluntad, de manera que la nueva rutina te empieza a fortalecer, como por ejemplo, si es que te levantas todos los días a tomar desayuno, creaste una rutina respecto a eso. Y ahora si es que te despiertas y no tomas desayuno, vas a sentir que no estás recibiendo la recompensa. Entonces lo que tienes que hacer es modificar la rutina para tener otra recompensa o posponer la recompensa. A mí me pasó que yo estaba despertando a tomar desayuno. Con el tiempo empecé a mover el desayuno a cuando vuelvo del gimnasio. Prácticamente 3 horas después de despertar. Porque sabía que era mejor para mí y ya me acostumbré a eso. Ya no necesito comer apenas despierto. Yeah. Ahora necesito vestirme. Lo cambié por una cosa u otra. Sí. A veces Pedro llegaba sin ropa al gimnasio, pero... Eso habría sido notable. No, pero... Tomando un poquito más en serio lo que dice, las rutinas creo que son la fórmula de la grandeza. Muchas veces cuando las personas tienen rutinas positivas, van creciendo día tras día. Entonces, hay una muy mala connotación social de la palabra rutina. Sal de la rutina, no te quedes atrapado en la rutina, no hagas lo rutinario. Pero yo creo que el problema está en confundir la rutina con una mala rutina. Sí. Confundir las rutinas negativas con las rutinas positivas. Actuando de la misma forma de nuestro cerebro con vicios y hábitos. Ven hábito y ya, ok, se hace. En cambio, una rutina positiva, por ejemplo, una rutina donde todos los días aprendas algo nuevo, donde todos los días hagas deporte, donde todos los días tomes líquidos, donde todos los días le digas a tu pareja que la quieres. Ese tipo de cosas son una rutina que te van a hacer más feliz a largo plazo. Uh-huh. Por lo tanto, la rutina no es mala. El problema es una mala rutina. Mi impresión es que eso viene de la automatización, de que nos dimos cuenta en un minuto que éramos víctimas de la automatización de todo y que no estábamos cuestionando por qué hacíamos las cosas que hacíamos. En gran medida nuestra generación es la que le ha tocado romper un poco esas automatizaciones de estudia para entrar a una buena universidad, para conseguir un buen trabajo, porque ese modelo se rompió, se fracturó, ya no funciona como antes. Y si bien hay gente que todavía puede hacer eso, y tenemos amigos que hicieron eso, y son muy felices, el grueso de las personas, la gran mayoría, me da la impresión de que se dieron cuenta que ese modelo no era para ellos, de que tenían que replantearse sus objetivos y sus prioridades. Mira, déjame disentir de ti en este punto.
Yo creo que eso te pasa porque tú estás metido en un mundo con muchos emprendedores y cosas por el estilo. Ah, sí. Pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque yo lo veo en todas las otras profesiones y sí siguen la rutina preestablecida. De hecho, yo te diría que los emprendedores son la minoría, completamente la minoría. De hecho, tu sesgo en este caso fue porque tu muestra Probablemente. eran muchos emprendedores, pero es raro. Las personas Va. que emprenden son muy pocas. Piensa en nuestra generación del colegio. No sé. ¿Cuántos han emprendido? Muy pocos. También hay que considerar cuál es el círculo. De acuerdo, pero en general, los emprendedores generalmente son los menos. Necesitamos números para esto. Preguntémosle a Wikipedia. Sí, después le vamos a preguntar a Wikipedia, lo pondré en las notas. Em, pero avanzando un poco, las decisiones muchas veces, como veníamos diciendo, son automáticas, son producto de rutina. Y las empresas juegan con esto. El autor va citando varios ejemplos a este respecto. Uno de ellos es las personas toman una decisión cuando visualmente ven productos. Por lo tanto, las empresas tienden a batallar por quién pone los productos en determinados lugares de las góndolas de los supermercados, de manera de que la persona vea y accione, sin tener que pensar que hay una alternativa mejor un poco más adelante. Es como en todo supermercado siempre la entrada te da las verduras o te da lo que... Porque he visto las dos cosas. Si es que es solo supermercado, recuerdo que solo veo verduras, pero los supermercados que son más grandes y que venden productos domésticos, ahí lo que primero está son las lavadoras, las cosas grandes de tecnología y al lado la ropa. Puede ser, sí. De memoria, puedo estar equivocándome, pero siempre hay un análisis del consumidor y de hecho creo que las personas siempre entran a un pasillo y ven las cosas de izquierda a derecha. Sí, de hecho, miran las centrales, no las que quedan en los extremos. Exacto. Generalmente los precios más altos están en un determinado punto y los precios más bajos en el punto opuesto. Exacto. Entonces, todo esto es bien interesante, ¿eh? Hagan el ejercicio todos los que nos escuchan. Vayan a comprar y fíjense que si hay un mismo tipo de producto, va a estar ordenado de precios, en orden de precios, y generalmente los productos más con mayor valor de marca o cuyas empresas son más grandes tienden a estar en los lugares centrales y en las partes superiores o inferiores más escondidos están estos productos un poquitito menos conocidos. Y la gran mayoría de las personas va a tender a perpetuar el hábito de tomar el producto que está al frente al medio y no van a pensar que hay una mejor alternativa que puede estar arriba, abajo o al otro lado de la góndola. O también, incluso ahora que ponen cosas fuera de su pasillo, porque son de alta rotación, porque son productos de compra impulsiva, como el tarro de papas fritas, la bebida de cola. Sí, en general. Sí, no voy a decir ninguna marca, no voy a hacer publicidad gratis. Podemos decir que son perversos. O sea, Los manipulan. Bueno, la recomendación es, como somos muy instintivos y muy llenos de hábitos, tomen conciencia de eso y gánenle al sistema. Que las empresas no los manipulen. Muchas veces van a encontrar alternativas mucho mejores en lugares un poquitito más difíciles de encontrar. Arriba o abajo, eso es todo. Pero tomen conciencia de no actuar de manera impulsiva y de manera rutinaria. Que no sea un hábito. Bueno, aquí el autor, avanzando también un poco más en el libro, aquí el autor trata de otras estrategias. Y la gran recomendación está hecha para las empresas de conoce a tu cliente, identifica dónde puede ser visto tu producto y cómo hacer que existe una señal que gatille una rutina que termina en la recompensa, en específico que compre el producto. Había una charla que me gustó mucho que hablaba respecto a esto de que, bueno, se refería a empresas de tecnología como Google, Facebook, Netflix, y decía, mira, el problema de estas empresas no es que sean malignas, el problema es que sus intereses no son necesariamente nuestros intereses, en el sentido de que
Netflix una vez declaró que uno de sus competidores es el sueño. Entonces, si Netflix efectivamente ejecutara sobre lo que dijo en esa instancia, que me imagino que no tienen planes para evitar que la gente duerma, esperemos, pero si tú dejaras de dormir porque ves Netflix, porque Netflix creó un sistema donde no puedes parar de ver, Netflix te va a estar perjudicando, tu salud se va a perjudicar. De nuevo, acá no es que estas empresas tengan como una perversidad. Perversión. No es que estas empresas nos quieran hacer daño, pero a veces entendiéndonos como cliente es en su beneficio y no en el nuestro. Y es importante hacer esa distinción, no juzgando, no condenando. No condenando es la palabra. No hay que condenar a todo el mundo que te quiere vender algo, sino tratar de estar consciente de cuáles son sus intereses, cuáles son tus intereses. Y tener tener en mente el bienestar de tu cliente empleado y no el bienestar netamente de tu propia empresa. Exacto. Porque también no me imagino que Google quiera que todos nos muramos porque va a hacer plata con eso. Pequeño paréntesis, para todos aquellos oyentes que son de otras partes del mundo, cuando nosotros decimos plata queremos decir dinero, pero es una forma coloquial de decirlo. Estos tópicos sobre los hábitos también se aplican a otras dos cosas muy interesantes: los movimientos y las religiones, que yo creo que es algo muy fascinante. Cómo las religiones han hecho de los hábitos una forma de perpetuarse en el tiempo. Sin ir muy lejos, la religión católica, que es aquella donde nosotros nos criamos y este país donde nosotros vivimos es eminentemente católico, tiene este rito de la misa dominical. Una vez a la semana las personas se reúnen. Y muchas veces yo he observado, que lo encuentro, insisto, muy fascinante, cómo las personas van de manera casi automática. Y tú cuando vas y les preguntas, ¿qué dijo el sacerdote que está al frente? Muchas veces te dicen, no lo sé, estaba pensando en otra cosa. Y es muy curioso, como ven la señal, hacen la rutina, obtienen la recompensa que es salvación eterna, pero nunca estuvieron pensando, fue un hábito. Claro. Es fácil de verlo también cuando ves a los niños, como nunca están atentos. Van porque los llevan. Sí. Y también acá, con la idea de los movimientos sociales, es que como el hábito empodera, un hábito positivo empodera, los movimientos sociales se benefician cuando crean hábitos positivos. Como por ejemplo, o un contraejemplo de que el hábito durante la época de la segregación en Estados Unidos era que la gente de color iba al fondo, la gente blanca se quedaba en la parte de adelante. Hasta que Rosa Parks dijo, no me voy a mover de este asiento. Fue un escándalo, pero fue como una chispa que inició un incendio. Porque rompió el condicionamiento de que la gente afroamericana tenía que irse a la parte de atrás. Y también las rutinas, y también cómo se comportaban después todas esas marchas y esas protestas, era de una forma particular. Y todos sabían cómo tenían que comportarse, porque no podían ser violentos. O mejor dicho, la policía era violenta con ellos no tenían que responder. El cierre del libro es distinto porque habla de que existen hábitos que son netamente parte de nuestra esencia como seres humanos, pero la gran mayoría es un hábito que tú puedes cambiar. Y de hecho yo me quedaría más con el apéndice del libro que con el capítulo final, porque el apéndice del libro da una estrategia concreta a cómo cambiar un mal hábito. Porque yo creo que ese debe ser una de las grandes razones por las cuales las personas acceden a este libro. Y solamente enumerando, el autor dice, para cambiar un hábito lo que tienes que hacer primero, identifica la rutina. Segundo, empieza a experimentar con las recompensas de esa rutina para encontrar alternativas a esa recompensa. Si a ti te da placer comer, encuentra una alternativa que también te dé ese mismo placer que no sea comer. Por ejemplo, si estabas buscando comer porque te da energía, busca hacer deporte porque te da energía. O incluso comer comida light. Exacto.
Y una vez que ya tienes identificada la rutina en general, ves alternativas a las recompensas, intenta buscar los gatillantes, las señales. Identifica, aíslalas. Ve cuáles señales llevan a otras señales, porque muchas veces son cadenas de señales. Y una vez que tienes eso, arma un plan para modificar la señal y la rutina y la recompensa. De manera de que el comportamiento sea, veo la misma señal que me daba el vicio antiguamente, pero ahora mi rutina va a ser distinta y me va a llevar a una recompensa distinta. Y también es importante notar que las rutinas se demoran en establecerse. Cambiar un hábito es lento. En este libro no lo especificaban tanto, pero yo he leído varios artículos que dicen que un mínimo para generar un hábito que se mantenga en el tiempo son 90 días. Es mucho tiempo, son 3 meses. Sí. He visto otros que dicen 30 días, pero el que me hace más sentido a mí personalmente, los verdaderos hábitos que he logrado mantener a lo largo de los años son aquellos que fui lo suficientemente fuerte como para mantenerlos durante por lo menos 2-3 meses. Y lo bueno es que una vez que ya instauraste en tu vida un hábito, puedes después instaurar otro. Porque también es importante ser bondadoso con uno mismo, de que no puedes decir, mañana voy a cambiar mi vida. Mañana voy a cambiar algo de mi vida. Sí, mañana va a ser el puntapié inicial. Exacto. Mañana va a ser el primer día donde me levanto y me ducho al tiro. Y me visto y parto a trabajar. Sí. En lugar de despertarme y prender la televisión. Una cosa que yo le recomiendo mucho a las personas que nos escuchan hoy y que quieren cambiar un vicio es, antes que cambiar su vicio, hagan el ejercicio de ir a un gimnasio. ¿Y por qué les digo esto? Porque la gracia del gimnasio es que cuando tú empiezas a ir, estás fuera de forma. Te cuesta hacer ciertas cosas. Pero si eres lo suficientemente consistente como para ir 1 mes, 2 meses, vas a empezar a notar algo que es muy impresionante. Lo que antes era físicamente imposible, literalmente no eras capaz de levantar tal peso, se vuelve real. Tu peso, que era X, empieza a bajar y te empieza a demostrar poco a poco de que tú eres capaz. Eso yo lo encuentro maravilloso, porque si quieres cambiar y dejar de fumar, muchas veces vas a sentir, aunque digas que eres capaz, de que no eres en el fondo capaz de dejarlo. Pero si haces otra actividad que te muestra que lo que era físicamente imposible para ti, hoy es posible, es un muy buen puntapié inicial para hacer ese cambio mental de, como decías hace unos minutos el libro, de el primer paso es creer que puedes. Y una muy buena forma de tener ese paso en tu vida diaria es ir al gimnasio, hacer deporte. El deporte te va a demostrar de que lo que tú creías imposible y lo que literalmente era imposible para ti es posible. El éxito finalmente cultiva el éxito. Sí. Y cuando sale una cosa, la siguiente empieza a ser más fácil. Yo ahora me voy en bicicleta a trabajar. Son todos los días 12 kilómetros. No partí en 12 kilómetros. Partí con suerte en 1 hace 3 años o más. Pero hoy por hoy puedo hacer eso. Y hablando de este tema, creo que también podemos hablar un poquitito de las rutinas. Sobre todo las rutinas matutinas. Con mi querido amigo Pedro aquí presente, hemos discutido muchas veces a lo largo de los años nuestras rutinas. Hemos ido creando de manera intencional nuestra mañana. Porque como les decía hace un rato... Nosotros leímos acá Miracle Morning. Además, como les decíamos hace un tiempo, en ese episodio lejano y hoy, si es que tú creas una rutina en tu mañana que te hace feliz, probablemente el resto de tu día va a ser feliz. Entonces, atrévanse a crear cosas que les funcionan, que les hacen feliz y los hacen avanzar, aunque sea un paso, todos los días. Yo acá tengo en mi mano mi aplicación que uso para las tareas. Y tengo acá anotadas las rutinas. Tengo 3 en este momento. Una es para despertar, la otra es para ir a acostarme y la última es para tener el bolso del gimnasio listo. Y por ejemplo acá en despertar tengo primero
La primera acción del día es tomar agua. ¿Ya? Que Yo tengo lo mismo. Sí. Después, o me ducho o me visto, pero tengo que sacarme el pijama. Después, 5 minutos de meditación. Después hago mi cama y ahí estoy listo. Tengo que hacer esa... La otra cara de eso es que para irme a dormir es dejar el agua lista. Ya. Tengo una botella con agua al lado de mi cama. Cosa de que estiro el brazo y puedo tomar. Y a veces me pasa que como estoy muy dormido me cae en la cara. Te despierta completamente. Exacto. Por ahí leí alguna vez que decían las rutinas matutinas parten en la noche. Y yo estoy de acuerdo, mi rutina matutina incluye irme al gimnasio. Pero nunca hago el bolso del gimnasio en la mañana, lo hago en la noche. Y también escoger la ropa al día siguiente en la noche. Es saber cuándo vas a estar más débil y prepararte para ese momento. Hay otro concepto que se relaciona mucho con este libro que tampoco se discutió, pero es el de las fatigas de decisión. Es decir, cuando las personas toman muchas decisiones, tienden a cansar a su cerebro. Por lo tanto, al final del día, tú has tomado tantas decisiones que si tienes que tomar una decisión adicional, te cuesta más. Por lo tanto, tengan en consideración de que a medida que pasa el día, las rutinas y los hábitos tienden a ser más fuertes. Tiendes a ser más víctima de tu propio cerebro. Por lo tanto, jueguen un poquitito con en qué minuto ponen las rutinas. A mí muchas veces me pasaba de que yo intento hacer un ejercicio de memoria en las mañanas o en las noches. Y he ido probando con los años qué me funcionaba mejor. Hacerlo cuando despierto, hacerlo al mediodía, hacerlo en la noche. Y lo que me terminé dando cuenta es que era mucho más fácil para mí tomar la decisión de hacer esa rutina en la mañana porque en ese minuto yo estaba fresco. En cambio, en las noches tendía a estar más cansado y tendía a decir, no, no quiero hacerlo. Entonces, jueguen con su reloj biológico. Del 1 al 10, ¿cuáles son tus impresiones de este libro? Bueno, mi impresión general es que es un gran libro. Eso para mí es un 8 de 10. Creo que está muy bien escrito. Es liviano de leer a pesar de lo largo que puede ser, pero hay mucho ejemplo. Entonces no era uno de estos casos donde si te entretiene es bueno, si te aburre vas a notar lo largo que es. Y las ideas en sí quizá las habíamos visto antes en Productivity Project, Miracle Morning. Aún así, siempre son bienvenidas porque es muy difícil cambiar un hábito. Cambiar la rutina es complicado. Entonces, me gusta hacer el ejercicio de volver a estos temas, volver a pensar las cosas, ver dónde me estoy cayendo, por qué me estoy cayendo y mejorar un poco cada día. Es un libro que siento que es fácil de recomendar a pesar de su extensión. No sé qué te pareció a ti. Yo encuentro que las ideas que subyacen al libro son muy potentes, son interesantes, fascinantes, pero tal vez sentí que se alargó un poco. Me entretuve, es un libro ágil, con mucho ejemplo, pero la premisa es lo suficientemente simple como para haber tenido un libro de la mitad de la extensión. Habiendo dicho eso, es un muy buen libro, sobre todo porque es un libro con un contenido práctico muy potente. Eh, si ustedes ven a una persona que está intentando mejorar su vida, está intentando tomar el paso de dejar de fumar, o tomar el paso de entrar en una dieta, tomar el paso de hacer algo distinto, esta es una muy buena recomendación, porque les permite poner el sustento intelectual detrás del esfuerzo. Yo también encontré que el marco teórico de señal, rutina y recompensa incluso se puede aplicar a temas más graves, como pueden ser casos de depresión crónica, vicios severos con drogas o cualquier sea el problema que tengan. Entender cuáles van a ser las señales y las rutinas que se gatillan por eso mismo es fundamental verlos, especialmente si uno tiene un problema y efectivamente tiene un problema.
Habiendo dicho eso, yo también me quedo con un 8 de 10. Creo que es un libro muy regalable. Creo que es más regalable a adolescentes y adultos, no creo que a niños, porque la gran mayoría del texto gira en torno a las empresas. Por lo tanto, yo creo que ya es para una determinada edad, 15, 16 años en adelante. ¿Qué libro hemos leído acá que le regalarías a un niño? El Elemento. Se lo regalaría a un niño de 12, 13 años sin ningún problema. Ok, yo estaba pensando en 8, sigue. Touché. Y habiendo dicho eso, creo que es un libro muy regalable, me gustó, un 8 de 10. La parte que más me gustó es el marco teórico, estos 3 elementos de los hábitos, y el apéndice, curiosamente, la aplicación concreta de estos 3 elementos al cambio de hábitos negativos. ¿A ti cuál fue la parte que más te llamó la atención o más te gustó? Creo que acabas de anclar la idea en mi cerebro, porque... Ya, bueno, pero... Sí, bueno, podemos coincidir. Sí, es que esa es la parte más fuerte. El otro es más anecdótico. Si bien es muy cierto, igual es anecdótico. Y lo otro es más teórico, más fuerte. Así que sí, vamos por esas partes. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Los invito a ser nuestros padrinos. ¿Qué quiere decir eso? Estamos empezando lo que Pedro ya anunció el episodio pasado del Patreon, que es un sistema a través del cual ustedes pueden apoyarnos al desarrollo de este podcast, tanto al pago de los costos fijos como el software que utilizamos, el hosting, los correos electrónicos, la compra de los propios libros, que muchas veces son súper caras, y pueden hacerlo con el monto que ustedes quieran. Nosotros pusimos recompensas para nuestros padrinos nivel bronce, plata y oro, con distintas recompensas a medida que ustedes nos ayuden más o menos, obviamente, y lo pueden encontrar tanto en las notas de este episodio como en nuestra página web www.elementalpodcast.com. Muchas gracias a todos por su tiempo y que tengan una muy buena semana. Que estén bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este club de aprendizaje. Para estar al día pueden seguirnos en las 3 redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde podrán encontrar noticias y citas a los libros que leemos. Los invitamos a compartir con todos sus amigos este episodio para difundir sus ideas y hacer de este un mundo mejor. Les pedimos que nos dejen sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales y en particular las aplicaciones Apple Podcasts y Overcast si están en iPhone y Podbean y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien.